Dale, perfecto, vamos arrancando y si se va sumando alguien, lo sumamos al equipo, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este webinar donde vamos a charlar un poco de lo que es el diseño y el mantenimiento sanitario aplicado a lo que es industria alimentaria. Mi nombre es Giselle Ibáñez, soy asesora de la consultora ASG. Me especializo sobre todo en la parte de seguridad alimentaria. Tengo varios años de experiencia en este rubro, ¿no? Y bueno, voy a compartir mi experiencia y que he vivido trabajando dentro de una industria, porque no es lo mismo por ahí estar afuera que adentro, estar del lado de adentro de la industria y también mi experiencia de las visitas y las auditorías que realizo en los distintos tipos de industrias asociadas a los alimentos. Bueno. ¿Por qué es necesaria una visión sanitaria? ¿Por qué creo que es necesario que charlemos de esto? ¿Sí? La población cada vez tiene más acceso a información, por lo cual está como más sensibilizada en estos aspectos, ¿sí? Las autoridades sanitarias cada vez más están pidiendo, ¿no?, que nos alineemos con respecto a todos estos temas, ¿sí? Esto de tratar de unificar criterios de seguridad alimentaria a nivel global es bastante importante y la tendencia es unificar, ¿sí? El diseño y mantenimiento de las instalaciones es muy importante por el tema de la prevención. Siempre la prevención es lo mejor que podemos trabajar, ¿sí? Los retiros, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es que no es algo bueno para una industria y puede traer mucho daño a una industria alimentaria. Bien, hablábamos recién de la unificación de criterios y de dónde sale esto, ¿no? Estamos hablando también de que es un requisito de punto de vista legal. ¿A qué me refiero esto? Que es exigible el tema de la seguridad alimentaria, cómo debe estar cuidado el producto en una industria, ¿no? Cuando yo me refiero a una industria, hablo de todo tipo de tamaño de industria, tanto una grande como un pequeño elaborador de alimentos, todos tenemos la misma responsabilidad, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes rigen esto? Y a nivel mundial y a nivel Europa tenemos todo lo que es Unión Europea, de la mano con el Códex Alimentarios, ¿sí? Con su estándar, ¿sí? Para el lado de América del Norte tenemos todo lo que es FDA. Ya sabemos que FDA se rige diferente al Códex Alimentarios de Unión Europea, sino que se rigen con su propia ley. Son muy exigentes, para mí son los pioneros en seguridad alimentaria. Y a través de su última modificación de la ley FESMA, es como que marcan mucho más el cumplimiento, ¿no?, de estas buenas prácticas de fabricación, prácticas edilicias, ¿sí? Y por acá, en Argentina, Latinoamérica, ¿qué hablamos? ¿Qué nos rige? Mercosur, Código Alimentario Argentino para Argentina y los códigos alimentarios o las reglamentaciones para el resto de los países de América Latina, ¿sí? Siempre recuerden que cuando nosotros elaboramos tenemos que tener en cuenta a dónde van a ir a parar nuestros productos. Nuestros productos se van a vender internamente en el país donde yo elaboro o los puedo exportar. En caso de exportar, recuerden siempre que tienen que tener en cuenta las reglamentaciones en los países de destino, ¿sí? Si voy a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos desde Latinoamérica, tengo que tener en cuenta la reglamentación de FDA para exportadores de alimentos. Bien, ¿cuáles son los conceptos que vamos a internalizar y trabajar en este webinar? Vamos a hablar un poco de lo que es un diseño sanitario, ¿sí? Son los criterios aplicados a las tomas de decisiones, ¿sí? Son los previos, ¿no?, a los pasos. Y por ahí, en algunas industrias nos pasa que cuando fueron diseñadas en su momento son edificios viejos y no se pensó, ¿no?, en este diseño sanitario cuando se armó este edificio con el fin de elaborar alimentos o materias primas, ¿sí? Pero si hoy por hoy yo tengo que hacer un nuevo edificio, una nueva estructura de almacenamiento, tengo que pensar en el diseño sanitario y todas las mejoras que van a traer, ¿no? Pensar en este diseño sanitario, ¿sí? ¿Dónde la vamos a ubicar a la planta? ¿Con qué materiales vamos a construir? Que lo vamos a ir charlando en este webinar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los ambientes y los equipos
de trabajo para nuestro producto o materia prima o si vendemos semi-elaborados, ¿sí? El mantenimiento. El mantenimiento sanitario aplica a los programas y actividades de mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo yo voy a mantener esa estructura edilicia? ¿Cómo yo voy a mantener los ambientes de fabricación y mis equipos? ¿Sí? ¿Cómo debe ser mi equipo y cómo voy a hacer para que se mantengan en buenas condiciones? Bien, ¿cuáles son los objetivos, sí, del diseño sanitario? Obtener una instalación de equipos que permitan eliminar o reducir los riesgos a niveles aceptables, ¿sí? Evitar que desde el diseño sanitario haya una adulteración del ambiente que pueda contaminar la producción o el alimento, ¿sí? Esto de maximizar la efectividad de la limpieza lo vamos a ver cuando veamos un poquito más en detalle la parte de los diseños edilicios sanitarios, ¿sí? Sino es cuánto tiempo nosotros vamos a ahorrar en las tareas de limpieza y los resultados que vamos a obtener si yo cuando arranco desde cero pienso en un diseño sanitario. Si yo tengo que fabricar una nave productiva y pienso en el diseño sanitario, quizá en ese momento me genere un poquito más de costo, pero la larga, ¿cuáles van a ser los beneficios que me va a traer? ¿Sí? Esto de minimizar los costos del mantenimiento, de las reparaciones, si yo elijo los materiales de manera adecuada, ¿sí? Y optimizar la capacidad productiva de la instalación, poder utilizar adecuadamente todo el diseño de la instalación para tener la máxima capacidad de producción de lo que yo quiera elaborar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento sanitario? Mantener el ambiente, ¿sí? Donde yo elaboro o almaceno alimentos, ¿sí? Disculpa. Eh, bien, asegurar que todos los cambios cumplan con los criterios del diseño sanitario. También vamos a charlar un poco de estos cambios, ¿no? Porque una vez que yo tengo el edificio, eh, vienen modificaciones, vienen cambios, vienen ampliaciones y cómo las voy a llevar a cabo adecuadamente para que no me genere un riesgo a mi producto semi-elaborado o materias primas que yo tenga en mi instalación. Bien, ¿en qué vamos a basar nuestros criterios? Apreciación de los niveles de riesgo. Y acá aparece la famosa palabra riesgo que todos la conocemos y el riesgo se evalúa siempre en todas las etapas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que empezarnos a hacer estas preguntas, porque son importantes para tomar decisiones de qué tipo de instalación necesitamos, cuáles van a ser los materiales, cómo van a ser los equipos, ¿sí? ¿Qué vamos a producir? Lo primero que tenemos que preguntarnos qué vamos a producir en esa instalación. No es lo mismo producir algún alimento líquido que algún alimento sólido, que tenga distintos ingredientes a que sean pocos ingredientes, ¿sí? ¿Cómo van a ser nuestros equipos? ¿Cuáles serían los equipos ideales para entrar en contacto con esas materias primas o ese producto terminado? ¿Cuáles son las condiciones de elaboración adecuadas para que ese producto se realice? ¿Sí? Y lo más importante que se tiene que tener en La cuenta, tarjeta hipotecaria. no sé si alguien está hablando, tiene el micrófono abierto, Gino. Sí, Bueno, ahí estoy revisando. Agradecemos puedan tener los micrófonos apagados en caso de que tengan algún tipo de duda o consulta. En ese caso no hay ningún tipo de inconveniente que prendan los micrófonos, ¿sí? Si no se animan a prender los micrófonos para consultar, también pueden dejar su pregunta por el chat. No, no hay inconveniente. bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se va a mantener en condiciones higiénicas apropiadas? Este es un punto que lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero que hace mucho ruido, ¿no? Cuando compramos equipos, cuando yo me compro un equipo nuevo, tengo que pensar no solamente cómo va a producir ese producto, sino también cómo lo voy a limpiar. ¿Qué acceso tengo yo a la limpieza? Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Porque por ahí compramos equipos, lo traemos a una nave productiva o diseñamos. Disculpen, voy a tener que parar. Voy a poner el teléfono en modo avión. Tenemos un cliente que no sabe que estamos dando capacitación, pero ya lo solucionamos. Denme un segundito. Modo avión. Listo. Bien, esto que hablábamos, ¿no? De comprar equipos o realizar instalaciones que después no las podemos utilizar, instalaciones de almacenamiento para materias primas que después no son utilizables o el costo que puede traer adaptarla a una materia prima o un producto terminado cuando no fue diseñada pensando en las condiciones higiénicas adecuadas, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad
del diseño y el mantenimiento sanitario, minimizar los riesgos de contaminación para los productos y materias primas y semielaborados, facilitar un mantenimiento y operaciones siempre higiénicas. Bien, criterios básicos del diseño y construcción. Lo que hablábamos recién, qué vamos a producir, en qué instalación, cómo se va a producir, el nivel de riesgo. No todos nuestros alimentos, materias primas o semielaborados, de acuerdo a su composición, tienen el mismo riesgo. Y ese riesgo a nosotros también nos prende una alerta de cómo vamos a preparar ese sector, ese ambiente de producción y esos equipos, ¿sí? Del diseño, cómo van a ser los materiales, cómo van a ser los acabados de esa instalación. Bien, el primer punto que vamos a ver relacionado con el diseño sanitario son las áreas externas. A veces son talones de Aquiles de algunas industrias o dolor de cabeza, ¿no? Cuando no nos olvidemos que todo lo que está alrededor del edificio productivo y de los depósitos es una parte de estructura, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, todo lo que es áreas externas. Debe estar alambrado, ¿sí? El cerco perimetral es necesario y obligatorio, ¿sí? Incluso tiene regulación legal esto. Si yo no tengo un cerco perimetral adecuado para sectorizar mi área externa, es exigible legalmente, ¿sí? No lo pueden levantar ante una inspección, ¿sí? Y ni hablar ante una certificación de norma, ¿sí? La seguridad, ¿cómo yo voy a monitorear mi área externa? Cuando yo digo monitoreos de seguridad, me estoy refiriendo a los cuidados de que ingresa alguna persona accidentalmente o con intencionalidad a mi predio y pueda generar un daño a nuestros productos terminados, semielaborados, materias primas, para perjudicar a la empresa, ¿sí? Y llegar hacia los consumidores. Los patios de maniobra, básculas para los camiones donde trabajamos con materias primas o la recepción de materias primas, cómo deben ser, ¿sí? Recuerden, deben ser asfaltados. Si yo tengo un ingreso a planta que no está asfaltado y es de tierra, mientras la tierra esté seca no va a haber inconveniente. Pero ¿qué va a pasar esos días que llueva? Me pregunto yo. La respuesta es que yo lo sé, se hace un barro interesante y el riesgo de contaminación se empieza a crecer, ¿no es cierto? O sea, tenemos riesgos de contaminación con el calzado del personal, que esté trabajando y manipulando la recepción de materias primas o que esté cerca de la báscula y después tenga que ingresar por algún motivo a un depósito o a la nave productiva, ¿sí? ¿Cómo van a ser los sectores de descarga a graneles? No pueden ser la intemperie. Recuerden siempre que nosotros tenemos que proteger de contaminación las descargas de materias primas. Si yo descargo con camiones en bolsa, bien, perfecto, ¿lo puedo descargar en el predio? Sí. ¿Cerca del depósito? Sí. Y ese sector de descarga, ¿no es cierto? ¿Está cubierto? ¿No está cubierto? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más todo lo que es drenajes, edificios secundarios, ¿sí? Sitios de desperdicio, o sea, mi basura, ¿qué hago con ella? ¿Cómo hago para que no genere un riesgo de contaminación? Acá a la derecha van a ver bueno, yo la veo a la derecha, una imagen en donde ven un predio con la chatarra típica, ¿no? O los equipos, el sector de equipos en desuso que están sobre el suelo, pasto que no está adecuadamente cortado, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el riesgo de eso? Ya lo sabemos todo, ¿no? Anidamiento de plagas. Bien, charlando un poco más de las áreas externas, esto que habíamos hablado de mantener los caminos, patios y lugares de estacionamiento en condiciones adecuadas, ¿sí? Después vamos a charlar un poquito más cómo vamos a hacer para el mantenimiento del predio, y no es algo menor el mantenimiento del predio, ¿no? Cómo hacemos el seguimiento de los cortes de pasto, por ejemplo, los drenajes adecuados. Yo puedo tener un buen sistema y tengo un corte de pasto adecuado, tengo las calles pavimentadas, pero de repente no controlé un drenaje de un equipo que sale directamente del predio externo y me está haciendo una laguna, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de tener esa agua eh, estancada en un lugar donde no hay un control y no hay una absorción de esa agua? Bien, los criterios de separación. Siempre los flujos de nuestros procesos de elaboración deben asegurar la reducción al mínimo de los riesgos de contaminación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a separar?
entre las diferentes áreas de operación, ¿sí? Como húmedos versus secos, los refrigerados versus lo que yo tengo que almacenar a temperatura ambiente, por ejemplo, de materias primas, ¿sí? ¿Dónde voy a almacenar el material de empaque, ¿sí? Ese envase primario y el envase secundario que va a proteger a mi producto, ¿sí? Las áreas sensibles, cuando hablamos de áreas sensibles microbiológicamente, son aquellas que necesitan un alto cuidado, ¿sí? Por ejemplo, un área en donde yo envaso un producto sensible a una contaminación, ¿sí? O donde tengo inóculos microbiológicos. ¿Cómo van a estar los baños ubicados? Ya sabemos que no pueden estar adentro de las áreas de proceso. Los baños siempre deben estar fuera de las áreas de producción. Si hoy por hoy tenemos alguna industria que los tiene adentro, tenemos que ver la forma de programar, construirlos fuera de la nave productiva y mientras estén dentro de la nave productiva, cómo vamos a hacer esa separación de baños, ¿sí? Un sector posterior o un cerramiento adecuado para evitar que el baño tenga contacto directo con el área productiva. Áreas susceptibles de contaminación por químicos. Acá hablamos del manejo adecuado de lubricantes, productos de limpieza, plaguicidas, alérgenos. ¿A dónde yo voy a definir almacenar estos productos químicos? Es ideal que estén, ya sabemos, fuera de las naves productivas y en caso de tenerlos almacenados en un sector cercano al área productiva, ya sabemos que debemos tener en cuenta el acceso restringido. Todo lo que es áreas de apoyo, que recién charlamos un poquito de los baños, ¿no? ¿Dónde va a estar el comedor del personal? Tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos o planifiquemos los comedores nuevos o una nueva planta, ¿dónde voy a poner el comedor? Porque es importante por el flujo del personal que sale desde la nave productiva, va al comedor y después va a regresar a planta, ¿sí? Por dónde va a ingresar, cómo va a ser, digamos, el paso de esas personas del comedor a nave productiva. Nuestros talleres de mantenimiento. Es algo que por ahí no se tienen en cuenta los talleres y vamos a charlar un poquito en este webinar la importancia de las medidas a tomar en los talleres. Bueno, las calderas vamos a charlar un poquito también, tratamiento y disposiciones de aguas, disposiciones de residuos y las rutas alrededor de plantas. Se demora un poquito en descargar, ahí estamos. Bueno, la estructura de la fábrica tiene que asegurar las condiciones de elaboración. Nuestra nave productiva y nuestros depósitos no deben ser un riesgo de contaminación a nuestros productos terminados, a nuestras materias primas y a nuestros semi-elaborados, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar para garantizar esa parte edilicia, ¿sí? Para evitar una contaminación. Vamos a ver cómo tienen que ser diseñadas las paredes, los techos, las puertas, ventanas, pisos y drenaje. Los drenajes internos y externos de una industria son muy importantes, ¿sí? ¿Cómo van a ser las escaleras, los sectores de almacenamiento? ¿Dónde vamos a ubicar oficinas, sí? Y bueno, ya charlamos recién un poquito de lo que es baños y comedores. Bien, los edificios tienen que tener accesorios fijos y otras instalaciones físicas de la planta tienen que estar mantenidas, como charlábamos recién, en condiciones sanitarias. El estado de reparación tiene que ser suficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me alcanza solamente con diseñar una planta hermosa tomando en cuenta todo el diseño sanitario y no mantenerla? La verdad que no, porque esto es como una casa. Si yo no lo mantengo, se nos cae a pedazos y empieza a generar riesgos que nosotros antes los teníamos contenidos, empieza a generar riesgos de contaminación. ¿Sí? Bueno, empecemos a ver un poco de imágenes que nos van a ayudar a trabajar, ¿no? Este pensamiento del diseño sanitario. Acá la pregunta es, las paredes exteriores están a nivel de tierra. ¿Qué riesgos habría y dónde pondríamos estas luces, ¿no? Acá vemos que este depósito ha sido construido directamente sobre el suelo sin una separación entre el suelo y las paredes y que todavía no se le han colocado las luces. Esto es un punto de pensar cuando generamos depósitos de el riesgo de ingreso de plagas, dónde podrían ser estos puntos, cómo deberíamos garantizar la hermeticidad de este depósito y dónde voy a ubicar las luces exteriores. Las luces exteriores son importantes para poder ver alrededor de la nave productiva o los depósitos.
tener una iluminación adecuada también sirve para amedrentar a alguna persona que quiere ingresar, ¿sí? Que no sea personal de la empresa y les ayuda a la gente que hace los rondines de la guardia a observar cómo está el predio externo. O sea, es necesario tener una buena iluminación externa. Pero ¿dónde la voy a ubicar para evitar que me genere riesgos de contaminación? Es lo importante. Bien, acá estamos viendo un diseño sanitario muy bueno, ya que fíjense que la parte baja del depósito, la nave productiva, tiene una aislación digamos, como una base de cemento, que a partir de ahí recién se pega, ¿sí? La pared de concreto. ¿Qué hace esto? Mejora la integridad del edificio, ¿sí? Porque lo aísla del suelo. Y no nos olvidemos que si se fijan que este material que están usando para armar este depósito es chapa, y entre la unión de la chapa y el cemento, lo mismo que en un techo de una casa, es necesario colocar un aislante para evitar que ingresen plagas por esos huecos, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar hermeticidad. Bien, acá Dice, estamos vos viendo. sabés que nos están escribiendo por el chat, nos dice Víctor, las luces enfrente al galpón para evitar el acumulamiento de insectos. Exactamente, ahí llegamos a ese punto, por eso les daba estas preguntas para ir consultándonos dónde deberíamos ubicar estas luces. Es correcto, las luces no deberían estar sobre puertas de ingreso para evitar que se acumulen los insectos, porque acuérdense que las luces son atractivas para los insectos y al abrir una puerta y no tener, por ejemplo, atmósfera positiva, presión positiva dentro de una planta que empuje el aire hacia afuera de la nave productiva, que es muy raro que una industria alimentaria lo tenga, si es más de una farmacéutica, van a dejar ingresar las plagas. Entonces vamos a ver en una imagen a posterior que las luces deben colocarse alejadas del ingreso. Gracias, Gina. Bueno, acá lo que estamos viendo es una unión pared-piso, ¿sí? En donde está el ras del suelo. No está mal, si nosotros lo tenemos así, está bien. Fíjense que han colocado como un aislante de piedras. Hoy por hoy a esos aislantes de piedras se le puede colocar un líquido que hace que esas piedras se sellen para evitar que se dispersen. Fíjense a la izquierda que se ven desagüe pluvial en donde las piedras se han dispersado un poquito por el agua, si podemos colocar hoy ese producto, pero el deterioro de esta estructura va a ser mucho más rápido que el que vimos anteriormente. Bueno, acá estamos viendo un diseño similar en donde hay una fundación elevada, o sea, es que es una plataforma de cemento y a partir de esa plataforma de cemento se genera toda la edificación, ¿sí? Esto aísla bastante y protege la edificación, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de techos. Todos creemos que el techo es algo menor, pero la verdad que los que estamos en la industria alimentaria sabemos la importancia del tema de los techos externos e internos y los techos falsos, ni hablar, y los problemas que pueden acarrear tenerlos, ¿sí? O no mantenerlos adecuadamente de acuerdo al tipo. Entonces, primero lo más importante es saber qué tipos de techos tenemos, tanto internos como externos, y dónde tenemos techos falsos. Si vamos a generar un techo falso, qué consideración hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, debe asegurarse la ausencia de moho y acumulación de suciedad. Nosotros tenemos que garantizar que los techos estén limpios, tanto interno, y después vamos a ver un poquito más, como externos, ¿sí? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta esto? Porque externamente ya vamos a ver un poquito el tema de los controles del mantenimiento preventivo de los desagües de techos para evitar, ¿sí?, que se acumule suciedad y se tapen esos desagües, ¿sí? Y esto que hablamos, que hay algunos sectores que van a tener la necesidad de tener acabados especiales para garantizar la inocuidad del sector. Bien, acá justo lo que estamos viendo es una bajada de techo, el techo estuvo bien diseñado, no hay pérdidas, no hay ingresos de agua, en donde ya sabemos que por humedad se pueden generar mohos en los techos y paredes. Pero ¿qué pasa con este techo? Se están acumulando las hojas, entonces acá hay que tener en cuenta lo que hablábamos recién, no solamente el diseño sanitario, sino también el mantenimiento del diseño sanitario, o sea, de la estructura edilicia, para evitar que se acumulen las hojas, ¿sí? Programar una limpieza de techos, ¿sí?, cada X tiempo que nosotros consideremos adecuado, para evitar que cuando llueva se tapen los desagües y empiece a tener filtraciones la planta o el depósito. Bien, acá estamos viendo un sector muy particular, ¿no?, de una industria, en donde vemos que tiene un recubrimiento de polímero, ¿sí? Es un material
para recubrir techos y paredes. Este, como ven, está muy bien cuidado y está impecable. Pero si ven un poquito más la imagen, para cuidar este material lo que se genera es una separación entre el piso de cemento alisado y la pared, ¿sí? En donde se hace un cordón sanitario, ¿sí? Zócalo sanitario. Fíjense que también es redondeado a la altura de las columnas y bien grueso para facilitar las tareas de limpieza y proteger el polímero. Si yo le meto polímero hasta el piso, ese polímero va a estar o va a tener un riesgo elevado de romperse y generar una contaminación de plásticos quebradizos que pudiesen de manera indirecta ir a contaminar nuestros productos, materias primas o semielaborados. Este, así como lo estamos viendo, está hermoso, ¿no es cierto? Bueno, puertas y ventanas que por ahí no se tienen en consideración, ¿sí? Las puertas y ventanas son importantes a considerar cuáles son las que yo voy a poner en una industria. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias porque nosotros necesitamos también aprovechar la iluminación natural cuando se pueda para las distintas elaboraciones de productos, ¿sí? Y puertas sí o sí tenemos que poner porque de alguna manera yo tengo que entrar a los sectores. Pero bueno, acá en juego está qué puerta vamos a poner y qué ventanas, ¿sí? Acá las puertas, sabemos que las puertas no pueden dar directo de la zona productiva al exterior, ¿sí? Yo no puedo tener una puerta en una elaboración de alimentos que yo la abra y salga al exterior. No se puede, no porque no se pueda, sino que al no generarle un reparo a esa puerta del lado externo, ¿sí? Cuando yo abra esa puerta, por lo que hablábamos recién, ¿no? Todo lo que esté en el exterior, por ejemplo, un día como hoy, que estamos esperando la tormenta de Santa Rosa en Córdoba, y es un agosto ventoso, toda la suciedad que arrastra el viento, ¿no? Que es natural, ¿sí? Como hojitas o un poquito de tierra, al abrir la puerta de la zona productiva, si yo la tengo directo al exterior, me va a entrar suciedad, ¿sí? Tenemos que hacer algo con esas puertas. Si hoy por hoy yo tengo una puerta en esa condición, lo ideal es hacer un preingreso del lado externo con distintos materiales que me garanticen que esa puerta no esté directamente hacia el exterior, ¿sí? Acá hablábamos recién, sin no colocar luminarias sobre las puertas en la zona externa para que no atraigan insectos que puedan ingresar, ¿sí? O plagas. Considerar el material a utilizar las puertas, y ya lo vamos a ver por qué, cuál va a ser el material con el que yo voy a diseñar esta puerta para que sea hermética. Primero necesitamos una puerta hermética y que no genere anidamiento de plagas en su interior, ¿no? Y tengamos en cuenta que si generamos puertas y ventanas que tengan vidrio o policarbonatos, primero tener en cuenta que el policarbonato tiene que ser liso. No se puede utilizar así, en esta terminología, no se debe utilizar policarbonato alveolar para depósitos o fábricas o instalaciones de elaboración de alimentos. ¿Por qué? Porque el policarbonato alveolar junta suciedad en el interior y si se llega a perforar y romper, es posible un anidamiento de plagas, ¿sí? Entonces, tampoco es de fácil limpieza. Una vez que se daña, esas puntitas o no son selladas cuando se corta para poner en una puerta o una ventana de manera adecuada, todos esos canales interiores se van a ensuciar. Por eso el policarbonato tiene que ser liso, es el ideal. Es un excelente reemplazo para las ventanas de vidrio porque nos permite el ingreso de luz, ¿sí? Y también nos permite visibilidad y nos genera menos riesgo que el vidrio. Si nosotros todos sabemos hoy el riesgo que implica tener un vidrio en una estructura edilicia para un producto semi-elaborado o materia prima. En caso de tener estos policarbonatos lisos, tenemos que considerar para esas puertas y ventanas un programa de prerequisitos del manejo de vidrio y plásticos quebradizos, ¿sí? Controlarlo que este se mantenga en buenas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un golpe se puede romper, sabemos que no es tan resistente, ¿sí? El material se puede quebrar y puede generar un riesgo de contaminación hacia el producto. Acá esto que hablábamos de las puertas y la integridad de los materiales a elegir de las distintas puertas, lo que estamos viendo es el interior de una puerta, ¿sí? La mayoría de las puertas placas tienen un interior similar y si se llegase a romper esta puerta o yo no la mantengo en buenas condiciones, hay una alta posibilidad de que sea para anidamiento de plagas. Una vez que se mete una plaga ahí, no va a ser fácil sacarla y directamente hacer un cambio de la puerta.
Hacemos una pequeña aclaración, por ahí si no son de Argentina, la tormenta de Santa Rosa es una tormenta, como dice el nombre, donde hay mucho viento y mucha tierra, ¿sí? Es una especie de temporal, digamos, donde hay bastante vientos fuertes con mucha tierra. Gracias, Gino. Yo por ahí me olvido que tomo algunos condicionantes que son nuestros y bueno, les cuento que le estamos esperando la tormenta de Santa Rosa. Se espera mucho porque por ahí los campos, este año en Argentina no ha sido un invierno tan seco, pero se espera mucho esa tormenta a la gente del campo para el riego de todo lo que son los campos de materias primas. La estamos esperando como siempre para este fin de semana. Parece que viene nomás. Bueno, vamos a seguir charlando un poco de cómo deberían ser las paredes, ¿sí? Tenemos que pensar qué material vamos a elegir para esa pared, cómo vamos a mantener adecuadamente la pared y vamos a ver un poquito más por qué charlamos de qué materiales vamos a elegir las paredes, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo una pared, ¿sí? ¿Esta pared está permitida en una industria alimentaria? Sí, sí la tenemos. Sí, pero, o sea, hay muchas cosas en la industria alimentaria que son sí, pero con condicionales, ¿no es cierto? Podemos tenerla sí, pero. El pero es, la tenemos que tener en excelentes condiciones de acabado y pintado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pared adentro es hueca y si yo no la tengo en buenas condiciones y está rota, puede acumular plagas en su interior, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los aislantes? Es lo mismo que vimos recién con las puertas. Si yo tengo paredes que tienen aislantes, ¿sí? Tenemos aislantes porque son necesarios para reducir los cambios térmicos. Por ejemplo, en un sector donde hay horneado hay paredes con aislante. Este tipo de aislantes, ¿sí? En estas paredes, bueno, lo mismo, ¿no? Tienen que estar en buenas condiciones para garantizar que no ingrese una plaga. Porque una vez que ingresa una plaga, un aislante en donde se puede acomodar, y más si cerca tiene agua y alimento, va a ser muy difícil eliminarla y ya sabemos todo lo que conlleva el manejo integral de plagas y con una plaga adentro de planta, ¿no es cierto? Y el riesgo para el producto. Bien, acá vemos la condición de un techo ideal, ¿sí? Estos ángulos de los techos son diferentes a lo que nosotros hoy pensamos en los techos, el techo de nuestras casas, por lo menos acá en Argentina, los techos de la mayoría de las construcciones anteriores son rectos, ¿sí? No tienen ángulo. Lo ideal es empezar a generar techos con ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo, fíjense, el ángulo que está en ese techo, va a evitar la acumulación de polvo, va a generar que sea más fácil visibilizar la limpieza de ese techo que para nosotros en una industria tanto en depósitos como en nave productiva, es muy importante. Colocarle una pintura de epoxi, ¿sí? Para facilitar después poder limpiarlo, ¿sí? Yo siempre tengo que pensar, cuando hago algo, ¿cómo lo voy a limpiar? ¿Sí? Por ahí vamos a depósitos muy grandes y vemos los techos y miramos para arriba y son de membranas sin recubrimiento. Y esas membranas sin recubrimiento no hay forma de limpiarlas. Entonces, después del año se empiezan a deteriorar por las condiciones de las naves productivas y el dolor de cabeza es cómo lo limpio, cómo hago que no genere suciedad para que no genere un riesgo sobre mi producto. Bueno, acá me voy a detener un poquito en hablar de los ángulos de la unión de pared y piso. Este ángulo es ideal que no sea de 90 grados porque hace que sea de fácil limpieza. ¿Sí? Yo paso la escoba y si tengo un ángulo que es diferente a un ángulo de 90 grados, voy a limpiar más fácil que un ángulo de 90 grados. Pero por ahí, con el afán de querer eliminar el ángulo 90 grados, colocamos algo que está generando para mí mucho riesgo y que no se está evaluando correctamente, y también lo que cuesta, ¿no? Hacer eso. Colocamos ángulos plásticos, de un material que es plástico quebradizo, que viene hoy por hoy en la industria, y se pegan con un pegamento que no es hermético sobre la unión de 90 grados común del pared y piso. Esos ángulos plásticos, esos zócalos sanitarios plásticos, son fáciles de romper, entonces se van golpeando, empiezan a tener huecos, hay posibilidad de anidamiento de plagas debajo de ellos. Entonces, en caso de tener un ángulo de 90 grados en sus pisos y paredes de su industria o depósito, es preferible dejar el ángulo de 90 grados y mantener una limpieza adecuada del sector y no colocar esos ángulos de plástico. Fíjense que las paredes son lisas, ¿sí? Están pintadas para facilitar la visibilización de la limpieza
y el mantenimiento de esa limpieza adecuada. Bueno, acá tenemos otra opción de ángulos, ¿sí? Estamos viendo un filtro sanitario donde se puede pegar este ángulo, pero es continuación del piso para facilitar las tareas de limpieza. Drenajes o desagües, ¿sí? Un tema importante para charlar, ¿sí? Cuando hablamos de desagüe, lo principal que tenemos que pensar, como cuando hablamos de una instalación edilicia, es pensar qué va a transportar ese drenaje o ese desagüe, cómo lo vamos a mantener, siempre tenemos que pensar cómo lo vamos a limpiar, ¿sí? Y qué implicaciones tendrían, ¿sí? Los materiales con los que yo voy a construir ese desagüe, ¿sí? ¿Qué riesgos siempre pienso en el riesgo, ¿sí? ¿Qué riesgo puede traer a mi producto, a mi depósito de materias primas, a mi producto terminado? Bien, acá vemos un desagüe donde el piso se encuentra en buenas condiciones. Por ahí algunos plantearemos, no es el mejor piso porque tiene uniones, se puede juntar suciedad, pero para algunas industrias lácteas o cárnicas es un piso adecuado porque es de fácil limpieza, se mantiene en buenas condiciones y vemos que el sello del desagüe es adecuado, ¿sí? Y si se fijan también tiene como un pequeño sifoncito y la tapa, si la ven, tiene un pequeño receptáculo en donde va a canalizar todos los contaminantes sólidos para poderlos eliminar con mayor facilidad, que no vaya al desagüe porque después va a contaminar todos nuestros afluentes, no va a tener una carga orgánica, ¿sí? Muy elevada. Hay muchas ciudades, muchas provincias que no se puede eliminar esa carga orgánica tan elevada directamente a la cloaca general de la ciudad. Bueno, acá estamos viendo un desagüe de una industria que, bueno, que el piso no es el más adecuado porque es un material poroso, sí, es muy difícil de limpiar. Y cuando vemos ese desagüe empezamos a decir, ¿cuánto riesgo que hay acá que no se está viendo, sí? ¿Se puede limpiar a nivel microbiológico con esos restos de agua? ¿Cómo controlamos que no quede agua, ¿no? En esa parte, ¿sí? Donde se va acumulando agua estancada, ¿sí? Acá vemos con un espejito, ¿sí? De un monitoreo. ¿Qué pasa dentro de ese desagüe? Fíjense cómo fue su construcción. Esta no es una construcción adecuada para un tipo de desagüe. Y por ahí vamos a sectores de producción y dicen, che, nuestra planta es hermética. Y hay esa pequeña mosquita chiquita. Esa mosquita chiquita proviene de los desagües, ¿sí? Los desagües, si no los mantenemos limpios, desinfectados y en buenas condiciones, hay probabilidad de formación de moscas que van a ingresar a las naves productivas por más que tengamos hermético el resto de la nave productiva. Bien, fíjense esto que lo estuvimos hablando en la imagen que veíamos, los recubrimientos plásticos, ¿sí? Lo que hablamos de dar la facilidad para limpiar y optimizar los resultados de limpieza, no es lo mismo limpiar la primera columna que la segunda cuando tiene ese anillo redondo, ¿sí? Donde evita que se acumule suciedad que el segundo anillo. Fíjense que la segunda columna, al no tener ese anillo, dificulta mucho las tareas de limpieza. Bien, acá vemos, cuando se nos ocurren en planta buenas ideas para solucionar algunas cosas, pero malos resultados, ¿no? Porque lo que hablamos siempre, yo recubro la columna para que no se vea, tenga un acabado liso, ¿sí? Pero ¿es mejor o es peor que dejar la columna expuesta? La respuesta es que es peor, porque ahí yo estoy generando un sitio en donde no puedo inspeccionar y si hubiese alguna pequeña fisura o algo en donde puede ingresar una plaga, se me va a acumular ahí, no lo voy a ver. Bueno, un poquito para tener en cuenta lo que sigue hacia adelante, vamos a hablar de algunos términos y definiciones. Superficies en contacto directo son aquellas en donde el producto no solamente pasa directamente, sino que pueden estar sobre ella y lo que caiga de esa estructura o de ese equipo va a contaminar nuestro producto, el semi elaborado o una materia prima. Las superficies de contacto indirecto son aquellas donde no hay un contacto directo con nuestro producto semi-elaborado o materia prima. Y las superficies que no tienen contacto con el producto son aquellas que están alejadas de la producción, ¿sí? Por ejemplo, un filtro sanitario.
Gise, Bien, te acá, interrumpo un segundito. sí, obvio. Nos consulta Ronald de Pilandina si existen normas para el piso y drenaje o desagües para la industria láctea. Esto que estamos viendo hoy, Ronald, está basado en los conceptos de AIB Internacional, ¿sí? Ellos son hoy por hoy unos pioneros en cuanto a todo lo que es buenas prácticas de construcción edilicia, pero habría que ver si hay alguna reglamentación propia en tu país para que te guíe un poquito más. Yo no conozco ninguna reglamentación propia acá, habría que ver la reglamentación del SENAS en Argentina, pero normalmente lo que piden esas reglamentaciones es esto que estamos charlando, ¿no? Que tu desagüe sea adecuado, que tenga las pendientes, esto hay que pensar cuando yo construyo, que tenga las pendientes adecuadas, la construcción del desagüe, para que no acumule agua o suciedad, así el material de fácil limpieza. Si se me traba algo adentro, ¿cómo yo accedo a la limpieza en condición general? ¿Sí? Espero con esto haber podido contestar tu pregunta, Ronald. Ok, Bien. muchas gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, si tenés alguna duda, tenés nuestros contactos para escribirnos y podemos seguir charlando de esto. Bueno, acá vemos superficies en contacto directo con producto. Esto es una malla por donde pasa directamente el producto, ¿sí? Acá vemos una superficie sin contacto de producto, ¿sí? Por ejemplo, unas patas de estructura. Fíjense la condición de estas patas, ¿no? Un piso liso, un piso limpio. No hay formación de óxido en estas uniones. Bueno, vamos a hablar un poquito del uso de recubrimientos en estructuras de equipos o superficies, ¿sí? A veces algunas estructuras necesitan un recubrimiento protector, ¿sí? Para evitar el daño, ¿sí? Estos recubrimientos, si yo tengo que poner un recubrimiento en algún equipo, tenemos que tener en cuenta que tenga que resistir a los tipos de limpieza de mis procesos. Pensar en los productos químicos de limpieza y desinfección que yo voy a utilizar para esas superficies, ¿sí? Y si realmente estos recubrimientos van a ser necesarios o no. Bien, acá también borrosa la imagen, pero yo les explico un poco. Es una estructura donde una banda que gira, ¿sí? Una banda continua de horno metalizada, pasa por arriba, pero cuando vuelve, porque es una banda continua, pasa por debajo. Entonces esta estructura que vemos aquí, ¿sí? Se convierte en contacto directo porque la misma banda que pasa por arriba pasa por abajo de la estructura del horno, ¿sí? Este es un horno lineal. ¿Qué pasa con la pintura de esta estructura? ¿Se convierte en algo importante? Sí, se va a convertir en algo un poquito más importante que aquellas pinturas de estructuras que no estén en contacto directo, porque si se rompe y cae pintura o cae resto de óxido o chorrea una lubricación, fíjense que va directo a la banda del horno. Bien, equipos y utensilios. Nosotros consideramos equipos y utensilios a todo lo que utilicemos que esté involucrado en contacto con la materia prima, con el semi-elaborado y el producto terminado. Si yo toco materia prima, semi-elaborado o producto terminado, tiene que cumplir estas condiciones que vamos a charlar ahora, ¿sí? Tienen que ser diseñados, fabricados y acabados de manera que se puedan limpiar y desinfectar. Tener en cuenta cuáles son los materiales que yo voy a utilizar y cómo van a ser sus superficies, ¿sí? Por ahí nos pasa encontrar cucharas plásticas, blancas, con certificados de aptitud para estar en contacto con alimentos, bárbaro, cumple el requerimiento del utensilio, pero como no son controladas por el tiempo, el plástico se va deteriorando y empieza a desprender partes, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a generar un riesgo, si bien es de fácil limpieza y es un material adecuado, también tenemos que tener en cuenta el recambio de estos utensilios en su vida útil, ¿no? A lo largo del tiempo, capacitar al personal, ¿sí? O definir una frecuencia de recambio de estos utensilios. Bien, dentro de las zonas de producto, ¿cómo deberían ser las cosas? ¿Cuáles son las características esperadas, ¿no? Para los equipos que tenemos adentro de la zona de producción? ¿Sí? Esto siempre materiales compatibles con el ambiente. Si no es lo mismo un ambiente en donde yo estoy elaborando una sal mezcla con especias, la sal es altamente corrosiva, ¿sí? Y va a dañar hasta el mejor acero inoxidable. Entonces ahí tenemos que pensar en esta condición. ¿Cuánto va a ser la vida útil de mi equipo?
Es ideal poner un material corrosivo en una línea de producción que lleve sal, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estas condiciones, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los métodos de limpieza? Los métodos de limpieza, hay un montón de métodos de limpieza. Tenemos limpiezas en zip, que ya lo hemos hablado en otras charlas, limpiezas en seco, limpiezas por arrastre de producto. ¿Cuál voy a utilizar y qué productos químicos van a estar involucrados que puedan dañar esa superficie o ese material donde yo voy a colocar mi producto semi-elaborado en materia prima? Hago el hincapié de semi-elaborado en materia prima porque tiene que cumplir la misma condición. Yo no puedo decir que un equipo en donde pase una materia prima, no, pero es materia prima, no importa. Sí, sí importa, sí, porque se puede contaminar. Y si yo a posterior no controlo ese peligro, ese riesgo, ese contaminante puede llegar al consumidor. Bien, las superficies deben tener acabados lisos, ¿sí? A menos, dice que alguna textura sea necesaria, por ejemplo, por agarre, ¿sí? Si yo tengo que tener una banda que tiene que tener una superficie rugosa para que no se me resbale el producto, por ejemplo, una banda rotativa de horno, ¿sí? Tiene que tener cierto agarre para evitar que sea lisa porque se va a resbalar el producto. Ahí sí se permitiría que esa superficie sea rugosa, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones de mi proceso adecuado, ¿sí? Debe ser fácil de acceder para su limpieza. Antes de comprar un equipo, que normalmente siempre va nuestra gente de ingeniería, la gente de mantenimiento, que ven la parte de los diseños y la parte de la productividad, ¿no? O sea, cómo va a elaborar ese alimento que yo quiero generar. Tengo que pensar también en la seguridad de las personas que van a operar esa máquina también y cómo lo voy a limpiar. ¿Puedo acceder a limpiar? Y si yo no lo sé, estaría bueno que también hagan participar a la gente que conoce de los procesos de limpieza, que son los que limpian, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. Todos los materiales que estén en contacto con los alimentos tienen que tener el certificado de aptitud para estar en contacto de alimentos, porque eso nos garantiza que ese material no va a transmitir sustancias o migración de sustancias, en el caso de los plásticos, hacia el alimento, el semi-elaborado o materia prima. Tengo que tener en cuenta para esto también que el certificado de aptitud sea adecuado a lo que yo voy a fabricar, lo que voy a elaborar, ¿no es cierto? Si yo estoy elaborando un alimento ácido, el certificado de aptitud tiene que ser que está apto ese material para estar en contacto con un producto ácido, ¿sí? Porque las características físico-químicas de mi alimento o mi semi-elaborado varían y esas características pueden hacer que absorba contaminantes de la superficie en donde yo lo apoyo. Por ejemplo, cuando hablamos de plásticos, bandas de poliuretano, ¿sí? Bien, acá estamos viendo, ¿sí? Algunas bandas, lo que hablamos recién, un material plástico que en la industria acá en Argentina le decimos grilón, ¿sí? Ese plástico blanco que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Es apto para estar en contacto con alimentos, tiene un certificado, ¿sí? Que lo dice. Bueno, sigamos hablando un poco más de las características de nuestros equipos en zona de productos. Los equipos deben diseñarse para prevenir, ¿no? Reproducción, crecimiento y sobrevivencia de bacterias, por lo cual tenemos que garantizar lo que hablábamos recién, una adecuada limpieza y no evitar los puntos muertos en los equipos, ¿sí? No, que no acumule químicos. Cuando hablamos de químicos, no pensemos solamente en los químicos de la limpieza, sino, por ejemplo, que yo tengo una línea productiva que la uso para elaborar algo que tiene almendras y a posteriori voy a sacar otro producto que no tenga almendras. Ahora viene la época de los pan dulces. Voy a usar el mismo equipo. Bueno, ¿cómo yo voy a garantizar que esa máquina quedó limpia sin restos de este alérgeno, este producto químico que puede dañar la salud del consumidor? ¿Sí? Para a posteriori poder hacer un producto que no tenga alérgenos. O en la largada de línea, después de un fin de semana, largamos con un producto sin alérgenos. Bueno, ¿cómo garantizo que no hay acumulación de ese resto de ese alérgeno en la línea productiva? Y bueno, esto que hablábamos hace un ratito, prevenir la corrosión, ¿sí? La corrosión de los materiales, que sean compatibles los materiales en donde yo voy a utilizar para estar en contacto directo con nuestros alimentos.
Bueno, acá un tema que por ahí genera bastante ruido y algunas discusiones entre áreas, mantenimiento y calidad y producción sobre todo, lo que es una unión de metal lisa y alineada, lo que la gente de calidad y la de inocuidad le llamamos las soldaduras sanitarias. Eso es un nombre que inventamos nosotros, los de alimentos, ¿sí? De tema de lo que es una soldadura sanitaria. En realidad lo que nosotros necesitamos es que sea una soldadura lisa, ¿sí? ¿Por qué? Para que no acumule suciedad y que no haya posibilidad de desprendimiento de esas partes de soldaduras que me contamine el producto. Algunos dirán, bueno, nos justificamos con que por ahí a posteriori tenemos un detector de metales. Recuerden que si la partícula de metal es menor a la detección, ¿sí? Del detector de metales, recuerden que tiene un límite, el detector de metales no detecta todos los metales y es muy pequeñito, puede contaminar el producto, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar equipos que lleven lubricación en la zona de productos o que sean autolubricados y que tengan cajas selladas totalmente para evitar pérdidas de lubricantes sobre el producto, ¿sí? Siempre en zonas de producto y equipos en contacto con alimentos, directo o indirecto, como vimos esa estructura, ¿sí? Del horno, tenemos que usar lubricantes de grado alimenticio. El lubricante de grado alimenticio, el H1, H2, aparte de tener un certificado que garantice que es de grado alimenticio, recuerden que no es parte del alimento. Esto lo hablamos un poco cuando hablamos de productos químicos. El lubricante de grado alimenticio hace que si cae un poquito por accidente ese lubricante, no contamine el producto, digamos, dañando a la salud, pero no es parte de un ingrediente del alimento. Tengamos en claro eso, ¿sí? Bueno, sellos. ¿Cómo yo voy a evitar una fuga? ¿Cómo deberían ser esos sellos? Esos sellos normalmente son de goma sanitaria, ¿sí? Que no son tóxicas y no son absorbentes. Bien, acá vemos en una fotito, ¿sí? Un equipo de lubricación de aire, ¿sí? Es un filtro. Creo que se llama filtro FRL, si no me equivoco, y si hay alguno de los chicos de mantenimiento me corrige cualquier cosa. En donde si hubiese una pérdida, fíjense que va a caer directamente sobre el alimento expuesto en la línea de empaque, ¿sí? Entonces, estos tipos de equipos, lo ideal es que tengan un control adecuado de la lubricación, ¿sí? Y una bandeja de contención por las dudas, si llega a romper y hay una pérdida, evite que caiga en el producto y que sea de grado alimenticio. Bueno, acá Gise, te interrumpo un segundito. Nos está preguntando Florencia de MF Alimentos. Nos dice, hola, estoy con mantenimiento y consulta. ¿Alguna soldadora para realizar esas soldaduras? Me imagino que es sobre alguna de las diapositivas anteriores. sí, creo que es lo que estamos viendo ahora un poco cuáles son las soldaduras. Mira, Flor, yo me acuerdo que había una máquina especial que cuando yo estaba en industria se compró en su momento la gente de mantenimiento que daba muy buenos acabados y terminaciones en soldaduras de acero inoxidable. Ya le voy a hablar a mi amigo de mantenimiento que trabaja conmigo y le voy a consultar cómo era la marca y te la voy a pasar por mensajito, porque no le recuerdo la marca porque era algo que yo no tuve tanto en cuenta la marca, pero sí hay que tener en cuenta que por más que genere un buen acabado de la soldadura, quiere decir que rellene adecuadamente y no genere soldadura a punto. Esto que están viendo acá, que es la típica soldadura, bueno, los chicos de mantenimiento me van a entender mi idioma, digamos, disculpen que no es el mejor para la gente de mantenimiento, con esas soldaduras de punto que se hacen con las varillitas de soldar, generan este tipo de soldaduras. Estas no son las ideales. Lo ideal es una soldadora que haga un relleno continuo. De todas maneras, por más que haga el relleno continuo, a posterior hay que lijarla para dejarla lisa. Creo, Flor, por lo menos yo no conozco ninguna soldadura que te la dejes con un acabado listo y que no tengas que hacerle nada posterior. Todas las soldaduras de acero inoxidable o las que existan, a posterior, siempre va a haber que hacerle algún acabado para dejarlo totalmente liso. Pero te voy a averiguar Están el nombre de esa comentando, soldadura. están comentando en el chat, Balmir de Pilandina dice soldadura TIG, como por Claro, ejemplo la Miller, TIC, marca Miller. la TIC es la de punto o no, chicos. La TIC sería la que no o la que sí.
Esa sí funciona para realizar soldaduras sanitarias. Ah, bueno, entonces Es perfecto. un Ahí, Flor, gas inerte, sí. perfecto. Ahí, Flor, si querés anotar la marca de la soldadura del equipo para soldar que pueden comprar para mejorar las terminaciones y acabado de sus soldaduras. A mí más que la máquina en ese momento me interesaba más el resultado, entonces la verdad nunca me enfoqué en la marca, pero recuerdo que se hizo una inversión en planta para comprar una soldadura que dé el acabado necesario y también para ayudar, ¿no? Un poco a que tenga mejores terminaciones los equipos. Muchas veces se compran equipos ya listos para poner en planta y vienen con malas terminaciones de soldadura. Fijémonos también en eso. Si yo voy a comprar un equipo nuevo, que las soldaduras sean lisas, no así como estamos viendo acá. ¿Sí? Acá estamos viendo una soldadura de las que yo le hablaba recién, que rellena bien, ¿ven? Esta tiene un buen relleno, porque no es una soldadura de punto, capaz esta es hecha con esta máquina que nos están comentando, pero a posterior no es un buen acabado, porque fíjense que si bien no va a desprender partes porque es entera, la soldadura está rellena, ahí acumula suciedad en las uniones, entonces ahí le va a hacer falta realizarlas. Terminaciones necesarias, iba a decir lijar, pero bueno, quizá no esté bien utilizado el término, para que quede totalmente lisa. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. G, vos sabés que están comentando, Víctor Marcelo Morón de Distribuidora Química nos dice que también depende, digamos, del acabado, de los parámetros de la soldadura y también mucho de la experiencia del soldador. También nos Totalmente. comenta Alejandro que ellos utilizan también soldaduras por gas inerte, MIG-MAG, y ahora están usando láser. Y después Samuel nos dice que ellos también usan la soldadura láser y que es muy recomendada dado que no calienta mucho el material y de esa manera evita las deformaciones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias chicos por compartir esos datos con nosotros para ayudar al resto de las empresas a mejorarlo. Yo sé que en esto es la tecnología que va surgiendo, esta máquina láser, lo que va surgiendo el día a día para ayudarnos un poquito más a la industria alimentaria de generar buenas terminaciones y acabado. Yo me acuerdo, bueno, mi hermano es soldador, no del área de alimentos, y me hizo algunas cosas. Acá en casa y yo le decía, yo quiero que tenga una soldadura sanitaria. Entonces me dice, ¿qué es eso? No existe ese término. Y es verdad, no existe, pero es un término que manejamos mucho en la industria alimentaria de que quiere una soldadura, que su terminación sea lisa completa, ¿sí? Que no se note la unión entre una pieza y la otra. ¿Es fácil de lograr? No, todos sabemos que no es fácil de lograr, pero es necesaria para garantizar, ¿sí? Que esa soldadura, yo ya me olvido de esa soldadura. Es muy difícil que la vuelva a retocar si ya la dejo lisa por completo y es una unión rellena. Giselle, hay un aporte más. ¿Sí? Existen normas, la norma API 1104, donde te habla de los criterios para calificación de procedimiento de soldadura, métodos de inspección y criterios de aceptación. Y es verdad que el soldador tiene que ser calificado y Sí. certificado para tener una buena soldadura. Pero existen normas, la norma API 1104, como aporte nomás. Bueno, no, por supuesto, muchísimas gracias. Yo ustedes los escucho siempre porque yo aprendo de ustedes son los expertos en mantenimiento y yo aprendí mucho de la gente de mantenimiento trabajando en planta, ¿no? Porque uno puede pedir algún requerimiento, che, yo quiero que las cosas sean así, pero bueno, hay que ver cómo se obtiene eso así y estoy de acuerdo con ustedes que es muy importante el expertise de la persona que va a estar trabajando con estas soldaduras, ¿sí? No es para cualquiera, todo lo que es tornería y soldaduras es la experiencia del personal, ¿sí? Que está realizando la tarea. Bueno, dejando un poquito las soldaduras, acá vemos otra situación en donde también escucho sus aportes que son muy lindos en los webinars, en las capacitaciones, que es el roce metal-metal. Y cuando yo abro un equipo y veo esto, lo primero que pienso yo es, se raspó. ¿A dónde fue a parar el pedazo de metal que se raspó y era como o una pequeña astillita o una esquirlita o un polvito de metal? Eso es una aspa que va raspando, ¿no es cierto? Y bueno, roce metal-metal, el famoso roce que tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando tengamos transportes o conductos, nosotros le decimos con un gusano adentro, que es, digamos, la paletita que va empujando el alimento adentro de un caño ciego, ¿sí?
que puede haber este roce metal-metal y cómo vamos a tener que hacer el preventivo para controlar eso que no se ve a simple vista, ¿no? Bien, acá hablando de soldaduras no adecuadas en utensilios, esta es una, ¿sí? Fíjense cómo se acumula el polvillo, que no es de fácil limpieza en las soldaduras que no son lisas, ¿sí? Y la posibilidad que se desprenda esa soldadura, una partecita de esas soldaduras de punto. Bien, acá hablando un poco de las juntas, a mano izquierda vemos una junta adecuada, ¿sí? En una tolva, y abajo vemos una junta, ¿sí? Que cuando va a extrudar parte de la junta sale hacia afuera cuando se ensambla el equipo. Esa es una junta adecuada. Bien. ¿Qué más estamos buscando en los equipos dentro de la zona de productos? Una retención mínima de productos, o sea que no acumule el resto de productos, como lo venimos charlando. Asegurar que escurra correctamente si tenemos líquidos. Por ahí puede ser no en el producto terminado, pero sí en un semi-elaborado, en una materia prima. No debe generar acumulación sobre la superficie, ¿sí? Acá estamos viendo un equipo, ¿sí? En donde hay acumulación de restos de producto, de grasitud, ¿sí? Que esa acumulación, si el producto pasa por debajo, toda esa suciedad, que puede estar con microorganismos que no vemos, puede contaminar el producto. Bueno, ¿qué esperamos de los equipos? Ya lo venimos charlando hace bastante, ¿no? Que se pueda acceder a su inspección, a su limpieza, para poder limpiar y desinfectar. Uso mínimo de herramientas para un desarme. Si yo tengo algo que es muy complicado de desarmar, va a ser muy difícil que lo desarmemos, que lo volvamos a armar, la tarea de limpieza, el tiempo de limpieza que va a implicar ese equipo, ¿no es cierto? Y acá podemos ver algún equipo y algunas mejoras que se fueron generando, ¿no es cierto? Acá vemos un equipo que no es fácil desarmar, ¿no? Demasiadas herramientas y tiempo. Y acá hablamos un poco de todo lo que es la mejora continua que se hace en trabajo con la gente de calidad y mantenimiento. ¿Este equipo está en condiciones? Sí, este equipo está en condiciones, pero ¿puede tener alguna mejora? La respuesta es sí. Puedo generar este equipo en donde es mucho más fácil el desarme para inspección y limpieza, ¿sí? Son mejoras de equipo, ¿sí? Quiere decir que yo siempre voy a trabajar en la mejora continua para optimizar los tiempos de limpieza y mejorar los resultados de disminución de los riesgos en cuanto a la cercanía de los equipos, en este caso de producción. Bueno, ahora otro tema, los vidrios. Cuando hablamos de vidrio, no solamente vamos a hablar de puertas y ventanas, sino todo lo que son luminarias, ¿sí? Luces, lámparas, tubos, todos deben estar protegidos. Y aquí cuando hablamos de las protecciones, de todo lo que son luminarias de vidrio, las protecciones tienen que ser de un material plástico adecuado. No pueden estar protegidas con una malla tipo tela de acero inoxidable de mosquitera. ¿Por qué? Porque si el vidrio estalla y se rompe, no podemos considerar el tamaño mínimo de la partícula porque puede dejar escapar algo. Entonces, no es adecuado una protección para lámparas y luminarias que no sea de un material rígido, digamos, ¿sí? Una malla no sería lo adecuado para una contención. ¿Cómo van a ser las ventanas de inspección? Muchas veces algunos equipos tienen ventanas de inspección. Sí, las luces de inspección, a nosotros nos pasó encontrar equipos viejos en donde vos te agachabas adentro del equipo y le habían instalado como una tortuguita, como una luz de vidrio adentro de la parte interna de la estructura para ver cómo pasa el producto por ahí. No, hagamos una luminaria externa, una extensión y yo la pueda acercar al equipo, pero no que esté adentro del equipo por el riesgo de contaminación con el vidrio en el equipo. No, el detector de metales no me va a detectar un vidrio si me contamina un producto o un semielaborado, y un rayos X detecta dependiendo el tamaño del vidrio y de la matriz en donde esté, ¿no? No, nada nos va a asegurar más que la prevención. Bueno, llegamos a la etapa en donde vamos a hablar un poco de las zonas fuera de producto, más alejadas, ¿sí? Y vemos algunas características deseadas en equipos fuera de la zona de productos, cómo debería ser el tema de colocar
tuercas, tornillos, remaches, arandelas, ¿sí? No deben crear huecos o hendiduras. Fíjense el acabado aceptable versus el no aceptable, como termina siendo. Bueno, y acá vemos. Cuando hablamos de áreas fuera de zona de producto, no es que el riesgo sea cero de la contaminación de la materia prima semi-elaborada o producto terminado. Hay un riesgo indirecto de una contaminación. Por ejemplo, si es una industria que tenga mucha limpieza en seco, es muy probable que tenga aire comprimido para algunos puntos difíciles. ¿Sí? No debería usarse nunca el aire comprimido para barrer, eso es una mala práctica, pero puede ir a contaminar, ¿no es cierto? Esta zona que no es de contacto directo, hay una probabilidad que lo que caiga en el piso o en esta parte de los equipos pueda contaminar el producto. ¿Sí? El riesgo hay que evaluarlo. Fíjense que siempre hay que dejar un espacio para poder visibilizar y limpiar estas zonas. Fíjense la condición de la pata del equipo, que no está oxidada, ¿sí? Que genera altura para poder facilitar la limpieza debajo de ese equipo. Y la recomendación es que estén 15 centímetros los equipos elevados de los pisos. Bueno, lo que hablamos recién, las superficies deben ser resistentes a la corrosión porque si no va a caer óxido y hay un riesgo de contaminación. Se va a empezar a deteriorar el equipo si se empieza a oxidar, ¿sí? Aunque sean las patas. Los materiales no pueden emitir olores que puedan contaminar nuestros productos, ¿sí? Y acá estamos viendo una corrosión en un equipo indirecto, si no está directo con la producción, pero fíjense, en estas condiciones no es adecuado, ¿sí? Hay un riesgo leve, pero hay un riesgo hacia la contaminación de los productos. ¿Cómo deben mantenerse estas zonas? Bueno, algo muy importante, ya que los chicos de mantenimiento están presentes y todos sabemos, es que todos los equipos deben contar con su mantenimiento preventivo. Y esto que hablamos de inspeccionar el equipo cuando lo compro, de ver cómo lo voy a limpiar, cuáles van a ser sus formas de seguridad, hablan también de que el equipo, antes de ingresar a la planta, ya tenemos que estar previendo el mantenimiento preventivo, ¿sí? Porque esto va a garantizar la condición del uso de este equipo adentro de la nave productiva o de un depósito. Bien, distribución y espacio entre los equipos. Cuando yo compro un equipo, es más o menos cuando compramos muebles en la casa. Yo pienso acá, miro hacia la derecha, ustedes no me están viendo, pero nosotros compramos una cama, pero nunca pensamos si iba a entrar o no, no tomamos las medidas. Bueno, eso no está bien para una casa, pero mucho menos para una industria alimentaria en donde yo tengo que tener en cuenta que el espacio sea adecuado. Si mi equipo tiene una forma de limpieza, desinfección y puntos de inspección, tengo que poder acceder. Si yo lo pongo contra una pared en donde no pueda pasar una persona para agacharse a ver el equipo, eso está mal, ¿sí? Porque el equipo cumple las condiciones, pero yo lo pongo en un lugar que no es adecuado, ¿sí? Fíjense, las piezas de equipos grandes tienen que tener 1,8 metros entre una y otra línea, ¿sí? Fuera de las paredes. Si yo tengo equipos muy pegados a la pared, no es adecuado porque no puedo ingresar a inspeccionar por más que el equipo tenga las condiciones adecuadas de inspección, ¿sí? Si yo tengo que pasar un montacargas, una grúa por ese pasillo, tengo que tener el espacio, si no, no voy a poder acceder a algunos cambios, por ejemplo, de formatos, de equipos. Bien. Cuando tenemos equipos de pequeño tamaño, hay que pensar entre una línea y la otra, entre 1 y 2 metros entre las paredes y otras líneas importantes, siempre teniendo en cuenta cómo van a ser los recorridos. Aboguemos un poco al tema del uso de los layouts y cómo van a ser las circulaciones de las distintas cosas entre esos equipos, ¿sí? La separación del equipo al techo, si yo tengo un equipo que tiene una parte elevada en altura y tengo que poner una plataforma para acceder y poder realizar inspecciones, controles, limpieza, ¿sí? ¿Cuánto separado va a estar del techo para poder trabajar de una manera adecuada, ¿sí? Fíjense que acá para la separación de equipo y piso también dice usemos la regla de la mano y la rodilla, ¿sí? A ver dónde puedo acceder, puedo meter la mano, no puedo meter la mano para la limpieza entre un equipo y el piso. Bueno, distribución y espacios, acá estamos viendo algunas distribuciones y espacios en planta para poder trabajar de manera adecuada, ¿sí? Y vamos a la parte de servicios
que no es algo menor para tener en cuenta en una industria alimentaria, ¿sí? Cómo vamos a disponer de esos servicios, agua, electricidad, gas, ventilación, aire comprimido e instalaciones sanitarias. Cuando hablamos de instalaciones sanitarias, estamos hablando de baños, vestuarios y filtros sanitarios y puestos de lavado de manos, ¿sí? Lo primero que tenemos en cuenta, como hablaban recién los chicos, la adherencia a los códigos y reglamentos nacionales y locales que estén impuestos en el sitio del elaborador de alimentos, ¿sí? Fíjense esto la importancia, conductos eléctricos fabricados de tal manera que ni el agua ni el polvo puedan entrar, es lo ideal, ¿sí? Tener conductos eléctricos herméticos. Vamos a ver algunas imágenes de cómo son, ¿sí? Motores y accesorios montados con por lo menos 2 pulgadas de espacios lados para poder acceder a hacer las reparaciones y el mantenimiento preventivo adecuado. Fíjense cómo son estos construcciones eléctricas, ¿no? Estos equipos, acá tenemos algunos tableritos donde salen las cañerías, todas recubiertas totalmente herméticas, acá no se va a ensuciar, entonces nos garantizamos limpieza, ¿sí? Bueno, y acá algunas preguntas, ¿cómo se limpia entre la pared y el panel eléctrico? ¿Sí? Si hay espacio, no hay forma de limpiar y empiezan a acumular suciedades. ¿Cómo voy a limpiar en esa parte por debajo de los tableros? Recuerden que las inspecciones de los tableros que hacen mantenimiento por su riesgo, sí, también tenemos que garantizar que esos tableros en su interior no acumulen suciedad ni plagas, ¿sí? Bueno, lo otro que vamos a charlar es servicios colgados de los techos que penetren en techos falsos. Como hablamos antes, los techos falsos son un dolor de cabeza porque tenemos que garantizar la hermeticidad del techo falso entre el techo real, digamos, y el falso techo, ¿sí? Entonces, todo lo que va a entrar como servicio a ese falso techo tiene que estar sellado herméticamente, porque si no pueden entrar plagas y suciedad a un sector que no es de fácil ingreso o acceso para limpiezas e inspecciones de plagas. ¿Sí? Bueno, acá vemos características deseadas en los servicios, ¿sí? No aceptable que los caños estén cerrados entre sí porque no es fácil limpieza y vemos un servicio que tiene los caños separados, ¿sí? 1 milímetro de espacio y es abierto y puedo facilitar la limpieza del lugar en altura. Perdón, 2 centímetros es lo ideal entre la colocación de un caño y el otro. Bueno, acá vemos conductos eléctricos de agua y de aire cerrados, separados, ¿sí? ¿Qué ocurre debajo de ello? Tengamos en cuenta las condensaciones de los caños, ¿sí? Que si eso chorrea directamente en un pallet de una materia prima o de producto terminado sobre una línea productiva, se convierte de alto riesgo y de contacto directo. Acá hacia la derecha podemos ver un dispositivo de circulación de aire, ¿no? Un ducto de circulación de aire, yo les pregunto, ¿es de fácil limpieza? No, la verdad que no, esos ductos de aire que se utilizaban antes son imposibles de limpiar. Y si empezamos a tener resultados microbiológicos malos en el aire, ¿cómo hago para limpiar eso, no? Empezar a pensar que los nuevos sistemas de ventilación con esas mangas de tela, lo que facilitan es la limpieza. Acá en este ducto de aire de ventilación lo que estamos viendo es la separación entre el ducto y la pared que deberíamos sellar. Bueno, cada planta tiene que estar equipada con instalaciones sanitarias, ¿sí? Adecuado suministro de agua, plomería, disposición de aguas negras, ¿sí? Instalaciones de inodoro e instalaciones de baño, ¿sí? Tipos de mantenimiento y hablamos un poquito para qué necesitamos cada uno. Necesitamos siempre tener un mantenimiento preventivo, ¿sí? Esta revisión general o reemplazar alguna pieza, ¿sí? Reduce los tiempos de inactividad y extiende la vida útil de un sistema o un equipo. Tiene que ser planificado, entonces yo voy a saber cuándo lo voy a hacer, voy a tener los materiales para realizar ese mantenimiento preventivo, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia que definamos adecuada para cada equipo. Dentro del mantenimiento preventivo no nos olvidemos del preventivo edilicio, ¿sí? Todo lo que es lo que hablamos al principio, la inspección de los desagües, la inspección de todo lo que es corte de pasto, chatarra, mantenimiento, también es parte del mantenimiento preventivo. Controlar las luminarias, el estado de las luminarias, la limpieza, todo lo que es cañerías aéreas, es
parte del mantenimiento preventivo edilicio. Cuando hablamos de un mantenimiento correctivo, son planificados y se emite una orden de trabajo en el momento que se detecta la falla, ¿sí? Para restaurar un equipo. De emergencia es, tengo que salir corriendo, no es planificado, crea picos y valles en las cargas de trabajo cuando yo tenía una jornada semanal organizada con mis preventivos, con algunos correctivos que nos habían solicitado, y tengo que salir a cubrir una emergencia, es lo peor que nos puede suceder en una industria porque genera estos picos de carga de trabajo y qué dejé de hacer y cuándo lo voy a volver a hacer a eso que dejé de hacer para poder ir a cubrir esta emergencia. Bien. El mantenimiento rutinario son tareas cortas, periódicas, reducen el tiempo de inactividad y averías, ¿sí? Y extienden la vida útil de los equipos. Es planificado y preparado. El predictivo, cuando hablamos del mantenimiento predictivo, ya estamos comparando, o sea, estamos hablando de un mantenimiento muy avanzado que compara las tendencias de los parámetros físicos contra los límites, ¿sí? Detecta fallas potenciales y escondidas. ¿Sí? Es planificado, es preparado, tenemos una base de datos para trabajar, ¿sí? En este mantenimiento predictivo. Y para la seguridad, el mantenimiento para la seguridad alimentaria, el propósito, chicos, es instalar y mantener un ambiente de producción en condiciones adecuadas, sanitarias, ¿sí? Para el producto, prevenir la contaminación de nuestros productos semi-elaborados y materias primas. Tiene que ser planificado y preparado. Tiene que estar basado en el nivel de riesgo. Esto por ahí a apelo, ¿no? Cuando evaluamos la criticidad de equipos. Este equipo es crítico, el más crítico, le decimos crítico A o crítico 1. Bueno, ¿y quién evalúa la criticidad de ese equipo? ¿Solamente es crítico para mantenimiento y producción? ¿O es un equipo crítico, por ejemplo, para la gente de calidad y para producción, por la necesidad que tiene de que funcione correctamente, como por ejemplo un rayos X o un detector de metales? Bien, en todos los casos se debe apuntar a la seguridad del producto. Siempre hablamos basados en el riesgo del cuidado del producto. ¿Sí? Nuestro propósito es instalar y mantener un ambiente. Cuando hablamos de ambiente, quiere decir todos los equipos, toda la estructura edilicia, que garanticen condiciones adecuadas para trabajar en las operaciones, ¿sí? Nuestra meta siempre va a ser en la industria alimentaria prevenir la adulteración o contaminación del ambiente de producción para evitar que se contaminen los productos, ¿sí? Esta parte es donde siempre es el eslabón de mantenimiento, necesitamos que esté muy comprometido con la seguridad alimentaria de la industria, ¿sí? Y hablando del compromiso de mantenimiento, acá vemos un taller. Si bien es externo a la nave productiva, fíjense cómo es este taller. ¿Está bien que este taller esté así? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son indirectos, pero existen riesgos de que si yo hago trabajos de soldadura o de amoladoras en este taller y no tengo todo limpio y ordenado, puedo llevar en mi calzado o indumentaria, si no tengo un control adecuado de los contaminantes en la salida de este taller, a la nave productiva y contaminar los productos cuando haga alguna tarea, por ejemplo, en la línea productiva. Bien, las áreas que nunca las vemos, las áreas que están más ocultas y a las que solamente accede poco personal, personal autorizado, personal capacitado, ¿no? Porque son áreas complicadas como por ejemplo el manejo de calderas. Bueno, está perfecto, pero siempre tenemos que garantizar que también en esas áreas se cumplan los manejos adecuados de los manejos de productos químicos, de limpieza, ¿sí? Para evitar acumulación de plagas. Bueno, aspectos importantes en la seguridad alimentaria, no generar riesgo durante la actividad de mantenimiento, el que estamos hablando, ¿no? Si yo hago una tarea de reparación, no generar riesgos de que pueda contaminar con mi tarea la zona de producto y a posterior siempre de realizar una tarea, ¿no es cierto? Vamos a controlar que quede todo limpio, que no me falte ningún pedacito de pieza, sin ningún tornillo, ninguna arandela, limpiar, ¿sí? Avisar a producción para que nos controle cómo quedó el equipo para recién liberar con un registro de por medio donde quede registrada la actividad que se realizó, que se limpió y se controló y que recién vamos a poder largar para evitar que se contamine el producto, ¿sí? Las condiciones del diseño tienen que ser fáciles de acceder y fácil de limpiar. Cuando hablamos de, por ahí, un diseño que no sea completo, sino una modificación.
Siempre que vamos a hacer una modificación, ¿sí? Vamos a validar estos diseños con personal técnico sobre este aspecto. Lo que hablamos en un principio, los materiales deben ser aptos y seguros para los sectores que vamos a modificar, las mismas consideraciones que tuvimos al principio de los diseños sanitarios. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Esto que hablábamos recién, el control de piezas a terminar el trabajo. No olvidarme ninguna herramienta, que las condiciones de mis herramientas sean adecuadas, no solamente de limpieza, ¿no? Yo puedo tener herramientas limpias, pero que no desprendan parte. Por ahí tenemos esos martillos de goma o martillos plásticos que se empiezan a descamar o a resquebrajar. Bueno, cuando un material una herramienta está en esas condiciones, lo ideal es generar un reemplazo, como hablamos de los utensilios plásticos. No dejar restos cuando realizamos una tarea, por ejemplo, restos de cable, la colita del precinto que siempre nos aparecen por ahí dando vuelta, ese precinto que nos ayuda en muchos aspectos a solucionar cosas, que no se convierte tampoco en un arreglo provisorio, ¿sí? Control de productos químicos. El control del químico debe ser tanto cuando lo uso en el taller como cuando lo uso en la línea, ¿sí? Si yo tengo que lubricar, ¿cómo voy a llevar ese lubricante? No lo puedo dejar en la línea productiva, siempre tengo que garantizar el acceso restringido a los productos químicos para el personal que esté aprobado para utilizarlo y que tenga el conocimiento adecuado, sin no perder la identificación de qué tipo de producto químico voy a utilizar. En caso de lubricantes, cuáles van a ser los puntos de lubricación, tenerlos claramente identificados, ¿sí? Para evitar pérdidas o que chorree y genere un riesgo de contaminación hacia el producto. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque la imagen de la empresa está en juego, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un problema de inocuidad o de seguridad alimentaria, estamos hablando de cómo queda la imagen de nuestra empresa si hubiese algún problema en cuanto a una contaminación de algún producto. El tema de cuidar los tiempos, que es importante no realizar 2 veces un mismo trabajo por no tener los cuidados necesarios, ¿no? Eso aumenta mucho el costo de nuestro producto. Bueno, ¿qué impacto debe tener lo que venimos hablando? El costo, sí, hay millones en juego en cuanto a lo que hablamos de contaminación de un producto, ¿sí? Tener un recall o retiradas de un producto que no puede ser comercializado, eso tiene un costo muy elevado para una industria. ¿Cómo vamos a retirar ese producto y hasta dónde llegó el recall, si llegó hasta el consumidor final, ¿sí? Quedarnos en suspenso del trabajo, ¿eh? Es muy importante tener en cuenta todas estas pautas. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con este webinar. Los escucho sus comentarios o si tienen alguna consulta podemos realizarlas ahora. ¿Hay alguna consulta por ahí, Gino, en el chat que no lo estoy viendo? Sí, nos están escribiendo, nos dice Víctor, nos dice excelente webinar, casi todos vamos a pasar por el retrofitting, espero haberlo dicho bien, de procesos y máquinas antes que por el diseño desde cero. Pero es importante el feedback desde las no conformidades de calidad, ambiente y SST, las implementaciones de mejora, ideas, sugerencias de producción y logística, la voz del cliente, los informes de mantenimiento. Eh, Todo este histórico se lleva a la FMA de diseño de las futuras implementaciones tendientes o más próximas al cero de efecto, ¿no es cierto? También nos dice Ariel de Pilandina, cuál es la experiencia con cuál es, me imagino que te habla a vos, cuál es su experiencia con el uso de lámparas UV para para inspecciones de limpieza y si en alguna circunstancia este puede reemplazar el uso de hisopos. Bueno, esas lámparas de UV que estamos hablando, no las he usado mucho, pero sí usé la determinación por bioluminiscencia. Son distintas formas de verificaciones de estado de limpieza, pero sí en este punto, Ariel, te cuento que usamos lámparas UV para desinfección de equipos. El tema de las lámparas UV, que son de vidrio, sí, son buenas. Hay que ver el espectro
que emiten, ¿no? Para ver en cuánto espacio vos vas a poner, si vos la dejas fija en un sector para garantizar desinfección, que es lo que estamos charlando, vas a tener que estudiar un poco de los tubos que vas a comprar primero, que tengan que tener una lámina sí o sí antiestallido, si es posible que la tengan, ¿sí? Que el fabricante pueda enviártela con esa lámina antiestallido, porque ese tubo de vidrio, porque es vidrio, va a estar en contacto muy cerquita, muy próximo al producto. Ahí vamos a tener que hablar los controles que hay que hacer para evitar, digamos, rotura de esos vidrios. Y el tema es ahí que para que funcionen adecuadamente tienen que estar en un recinto cerrado. Una vez que, porque las corrientes de aire donde están los tubos de luz UV le afectan, digamos, a cómo va generando la desinfección sobre la proximidad del producto. ¿Sí? Eso ya después podríamos extendernos un poquito más a charlarlo porque ahí ya hay un tema de la radiación que emite este tubo UV que te va a explicar el tamaño del tubo UV que tenés que poner ser próximo a otro, cuánto cercano tiene que estar hacia el producto para generar un adecuado trabajo de desinfección, ¿sí? Pero estos trabajan para desinfectar más que los que yo estuve viendo que para verificar. Para verificación, lo que estuve viendo es ATP. Ahí dejamos en el chat el link de asistencia por si gustan completarlo. Recuerden que en base a los datos que nos vayan dejando allí, nosotros luego le vamos a mandar el acceso a nuestra plataforma virtual donde van a tener el acceso a la repetición de este webinar, como así también al material y a la posibilidad de emitir su certificado de asistencia. ¿Sí? También le vamos a dejar lo que son nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en cada una de ellas. G, si te parece seguir a la siguiente diapositiva, me parece que está el QR hacia, hacia Instagram directo y si no, también lo tienen por el chat, más que nada para que no se pierdan ninguna de las futuras webinars. Y bueno, si ha quedado algún tipo de duda o consulta, recuerden, pueden prender sus micrófonos, no hay ningún tipo de inconveniente, o directamente por el chat. Ahí veo que Mariel, si no me equivoco, está levantando la mano. Si gustas prender el micrófono, no hay inconveniente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, te molesto por lo siguiente. En el webinar anterior, a mí no me llegó ningún tipo de enlace con la info ni nada por el estilo, y la verdad que no me gustaría que me pasen lo mismo en este, que es sumamente interesante. Sí, correcto. Lo ideal es que puedas seguirnos en nuestras redes. Generalmente en LinkedIn siempre lo estamos compartiendo. La otra opción es que te comuniques a capacitaciones@asgsa.com.ar. Ahora lo voy a pasar por acá al correo. Muchas veces por ahí, al momento de inscribirse, no confirman bien la inscripción. O también puede ser que quede en lo que son las carpetas de spam o carpetas así del mail, digamos, ¿sí? Siempre Sí, recomendamos, ¿no es justamente. cierto?, que vean esas carpetas. Yo ahora te voy a pasar el mail para que si te vuelve a pasar en algún momento, vos directamente escribas por ahí y nos los pidas, ¿sí? Más que nada para que no te pierdas Bueno, ningún tipo de charla, ¿sí? por favor, Gino, muchísimas gracias. No, por favor. también para comentarles que los certificados no se envían. Los certificados deben descargarlos directamente desde la plataforma de ASG Academy. Para ello, es necesario que todos llenen la lista de asistencias. Si en alguna computadora, en algún lugar están más de una persona conectados en ese dispositivo, por favor pásense el link de la asistencia, pásenselo entre todos porque es de la única forma en la que vamos a poder matricularlos dentro de lo que fue la webinar. Dentro de lo que es la plataforma van a encontrar el video de la grabación de la webinar. También van a conseguir lo que es la presentación en un formato PDF. Van a tener una pequeña encuesta de satisfacción y por último pueden descargar el certificado de asistencia a la webinar. Esto, les repito, no lo enviamos, tienen que descargarlos directamente desde la plataforma. Para ello es necesario que se sumen a la lista de asistentes. Si no están en el listado, por eso es que probablemente no les llega el correo días posteriores de lo que fue la webinar, ¿ok? Mariel, te comento una cosa, mira, ahí te dejé en el chat Sí.
el mail. Y también te quería comentar que en el caso de que en un futuro te vuelva a pasar por ahí de que justo, no sé, por alguna cuestión del trabajo o no puedas estar, digamos, en ninguna de las charlas, nosotros siempre cargamos estos webinars en YouTube. Entonces, por ahí, si alguna vez te perdés otro, tenés la posibilidad de verlo, digamos, de ver la repetición por allí, ¿sí? Bárbaro, bárbaro, entonces ya les busco la página por allí. Dale, dale, excelente. Y bueno, quedamos atentos por ahí si nos llegan a escribir al correo. No sé si habrá quedado alguna duda por ahí. G, veo que te están felicitando por acá, dicen Giselle. Gracias, muy buena la información brindada en el webinar. Muchas gracias a vos y a SG. Excelente el webinar, nos comenta Noelia. Muy interesante el tema. Felicitaciones, Gise y equipo. Nos dice Rosa, excelente la actividad. Gerardo nos dice muchas gracias por la info del webinar. La verdad que ha sido un webinar excelente, Gise. Así que te Bueno, agradecemos, la verdad. muchísimas gracias a todos. La Gracias, verdad que ha Gise. sido un muy buen webinar, muy buena la participación también de la gente. Más arriba, si no me equivoco, alguien hablaba sobre una de las normas de soldadura. Por acá estaba. Efectivamente, Ronald de Pilandina nos decía norma API 1104, criterio para calificaciones de procedimiento de soldadura, métodos de inspección y criterios de aceptación. TIC, que sería Tungsten Inert Es lo- Gas, y soldador calificado y certificado. Por ahí, por si claro, hay alguien todavía que le interesa. sí, que le interesa el tema, perfecto. Bueno, si no hay más, si no hay más dudas, los invitamos a prender sus cámaras para sacar algunas capturas. G, si te parece dejar de compartir, Sí, ahí dejo de compartir, de paso los veo. si se animan a ir prendiendo las cámaras, sacamos algunas capturas y después las subimos a redes. Vamos viendo que se van animando, a ver si alguien más se anima y prende. Vamos prendiendo, vamos prendiendo. Veo que varios se están copando, así que de 10. Ahí vamos a ir sacando algunas capturas. Una sonrisita. Ahí fuimos con la primera, vamos con otras. Estamos, una más. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima. Esténse atentos a nuestras redes sociales, que ya la semana que viene ya tenemos también bastantes webinars programados. Así que bueno, los esperamos la próxima. Muchísimas gracias y nos Chao, vemos. gracias a Hasta todos, luego. nos vemos.